Doctor. ¿Ahora sí me escucha, doctor? Sí, lo escucho, doctorita. Qué bueno. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema muy contemporáneo, mucho que nos atinge a los profesionales abogados. Es decir, ¿cuál es el trabajo que vamos a tener a partir de que se levante esta época de la cuarentena total, de la cuarentena sanitaria? Debemos ponernos en contexto de lo que ha ocurrido desde el mes de octubre. El mes de octubre se han suspendido relativamente todas las actividades como consecuencia de las elecciones generales anuladas en esa época. Hemos tenido una época, el mes de noviembre, post elecciones en las cuales no hemos podido desarrollar ningún trabajo los profesionales abogados. Para el colmo de los colmos, el mes de diciembre se declara vacación judicial con suspensión de todas las actividades en el órgano judicial. Es decir, que los profesionales abogados independientes, desde el mes de octubre que hemos sido mermados en nuestro trabajo. El mes de enero, como es de conocimiento general, a todos nuestros clientes, los litigantes, más se ocupan en cuestiones esenciales como es de la educación y de reponerse de los gastos de fin de año. Llega carnavales e inmediatamente llega este problema de la cuarentena por motivos de la pandemia mundial llamada coronavirus. Entonces, desde ahí estamos totalmente coartados en nuestro trabajo. Además, debemos tomar en cuenta otro aspecto, ¿no? Un aspecto legal. El Decreto Supremo 4299, que el gobierno en transición de la señora Yanine Áñez establece el indulto y la amnistía para los detenidos preventivos. Lamentablemente, en esta disposición también a los abogados nos coartan el ejercicio al derecho al trabajo. ¿Por qué? La única instancia que puede tramitar estos procedimientos de la amnistía y del indulto está dado a una de las instancias del Ministerio de Justicia. Además, también debemos tomar en cuenta otro aspecto que nos inhibe en el aspecto general. Es decir, que nosotros los abogados, al tener un NIT, tenemos obligaciones también personales y de la oficina, no podemos acceder al bono universal, tal como en una primera instancia el ministro de Economía había señalado. Debe tomarse en cuenta el otro aspecto. En los mismos decretos supremos que establece para apoyar, para reactivar la economía, establecía que las personas que tengan NIT, que trabajen legalmente, podían acceder a algunos planes y programas para acceder a créditos. Los abogados no podemos acceder a ese sistema por el sistema económico anterior al coronavirus. Es decir, en este momento estamos viviendo en una debacle total. Añadido a esa situación general, también debe tomarse en cuenta que los colegios de abogados y el Colegio Nacional de Abogados no han asumido su rol esencial para la defensa del profesional abogado. En el Departamento de La Paz hemos visto una inactividad tremenda del presidente del Colegio de Abogados. No ha procedido a ayudar, a colaborar a aquellos colegas que han sido infectados con el coronavirus, ni proponer una salida o una alternativa para ayudar al colega abogado que no pueda subvencionarse en su economía, en la sustención de sus procesos. Mucho más tomando en cuenta que el doctor Centelles en La Paz, por ejemplo, se ha puesto a favor de los propietarios de bienes inmuebles, señalando que el hecho de negociar el alquiler en un 50% constituía una grave lesión al Código Civil. Hablando en contra de los mismos afiliados en los cuales hemos confiado en esta gestión. Para este conversatorio abierto hemos invitado a varios colegas de diferentes ciudades, de diferentes trabajos y de oficios. Inicialmente voy a dar la bienvenida al doctor Julio Egues Justiniano, quien es presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Cruz. Doctor, tengo muy buenas noches, le cedo la palabra para que usted se pueda manifestar. Un saludo inicial y luego iniciamos la senda de preguntas. Gracias, querido doctor de Santa Cruz.
Primero, un agradecimiento muy especial a usted por habernos invitado a este foro. Y bueno, un gran abrazo para todos nuestros colegas que nos acompañan en el mismo. Yo no sé la modalidad del debate, pero si vamos a abordar varios temas, a mí me gustaría empezar por el tema de la pandemia, que es el tema que quizás nos alcance el tiempo. Usted ha hecho, querido doctor Ramiro, una reminiscencia de los antecedentes y evidentemente después de octubre y después de la salida del régimen de Evo Morales, los abogados quedamos un poco menguados en nuestra economía por el tema de que no podíamos litigar por los 21 días de paro. Y luego, en lo que empezábamos a despegar, viene la pandemia y nos liquidan de nuevo y con medidas ya legales, con leyes y todo eso, ¿no? Entonces eso evidentemente nos deja en muy mala situación. Gracias, doctor. Sí. Primero saludaremos a los invitados, doctor, y luego entramos en el tema. Presentaremos también al doctor, es representante del Colegio de Abogados de La Paz, el doctor Molina. Doctor, muy buenas noches, estamos invitándonos para participar en este conversatorio. Adelante, doctor. Buenas noches, doctor Ramiro. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación, saludar a todos los colegas presentes. Y realmente ha sido una introducción de inicio que usted da muy cierta y que merece de un análisis muy detallado, y creo que con la presencia de los colegas abogados vamos a tratar de, por lo menos, absolver la mayoría de las consultas de todas aquellas personas que nos están viendo de manera virtual. Muchas gracias, doctor. Doctora Mejía, tenga usted muy buenas noches. Su saludo para nuestra audiencia. Doctor Carrillo, muy buenas noches. Un gusto poder estar esta tarde junto con los invitados para absorber la mayor cantidad de preguntas. Muchas gracias por la invitación. Y evidentemente es cierto, nosotros estamos atravesando momentos duros económicamente desde el mes de noviembre, diciembre, la vacación judicial, el mes de enero y actualmente por la pandemia, por la cuarentena que tenemos de forma obligatoria. Muchas gracias, doctor Carrillo. Bienvenida, doctora. También tenemos en pantallas al doctor Alberto Morales, abogado muy renombrado en la ciudad de La Paz. Doctor Morales, muy buenas noches. Su micrófono, doctor. Agradecido por la invitación y felicito por la iniciativa. ¿Se escucha bien? Sí, excelente, doctor. Adelante. Los desafíos de cuarentena que tenemos los abogados exceden varios de los temas que claramente se han tocado, identificado como la merma de de negociación, pago, suspensión de alquiler. No lo estoy escuchando, soy el único. Bueno, tenemos una dificultad, doctor. Mientras solucionamos el problema de Morales, voy a dar la bienvenida al doctor Salinas de la ciudad de Sucre. Doctor Salinas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Haremos un testeo primero para ver si estamos todo bien. Muy amable. Se escucha perfectamente, doctor. Muchas gracias a ustedes por compartir estos minutos conmigo, y al doctor Carrillo, a Solo Derecho, que es una página que tiene bastantes, miles de seguidores en el país, que comparte información, conocimiento y también este tipo de conversatorios para podernos, entre nosotros, los abogados, podernos coadyuvar, podernos orientar, poder buscar algún tipo de salida también a una situación que empezó en marzo y que, bueno, se va a extender seguramente durante mucho tiempo más. Así que en esa preocupación, el aporte será fundamental de ustedes, y gracias también por la posibilidad de escucharme. A ustedes no lo escucho, doctor, no sé si lo escuchan los colegas. Sí, oye, doctor. Bueno, para creo empezar... que el doctor Morales tiene
perdón, antes de iniciar, antes de darle al doctor Carrillo la batuta nuevamente, tiene un problema el doctor Morales, parece, con el equipo de audífonos y micrófono, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí lo escucho, sí. Ahora sí lo escucho, cuando doctor. guste. Cuando guste. Ahora sí, para entrar en el tema, doctor Equens, usted tiene la palabra, usted ha empezado a introducir todo ese problema de lo que ocurría en esto de la pandemia del coronavirus. Adelante, doctor, ya para entrar en contexto del tema que hoy lo vamos a tocar. Gracias, mi querido doctor. Bueno, yo un poco voy a hacer una abstracción de lo que sucedió en Santa Cruz, del tema de la pandemia y los efectos que ha tenido en el foro de los abogados cruceños y bolivianos también. Primero, de que al comienzo nosotros desde el Colegio de Abogados también hemos venido dando algunas luces y apoyando las políticas anti-COVID de alguna manera muy decidida, porque veíamos lo que sucedía en España, lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en Chile, en Ecuador y en Brasil. Y evidentemente sabíamos que iba a llegar a Bolivia también y apoyamos todas las políticas no anti-COVID que dictó el actual gobierno. Lamentablemente, creemos nosotros que estas políticas implementadas por el gobierno de mantener al ciudadano aislado en su casa, claro, es la mejor receta porque te ahorra varias cosas. Primero, economía. Segundo, no te asignan los hospitales, no te satura las UTI, no te satura la funeraria, ¿no? En fin, es la mejor medida, quédate en casa. Pero eso también tiene aparejado otras situaciones que el gobierno seguramente la han visto y las autoridades municipales también, que es ese ciudadano que trabaja el día a día para comer. Ese ciudadano es el que las está pagando y el ciudadano que hoy día es un ciudadano incontenible para la policía, las Fuerzas Armadas y los gendarmes municipales, porque ese sí o sí va a romper cuarentena porque tiene que salir a buscar el pan de cada día. En cuanto a los abogados, evidentemente nosotros hemos sufrido las consecuencias de que todos los colegios en el país fueron politizados. Es decir, fueron desinstitucionalizados. Se perdió la institucionalidad de los colegas abogados y es por eso que hoy en día, como decía nuestro moderador, nos ven a los abogados como cualquier cosa. Yo siempre digo en los juramentos que hacemos en el Colegio de Abogados a los que recién egresan y se afilian, de que es lamentable ver en los tribunales de justicia ya a un juez, a un fiscal vestidos igual que el preso o que el detenido, con los mismos shorts, las mismas chinelas y las mismas poleras. Y uno llega y no distingue quién es el abogado. Eso sucede actualmente en Santa Cruz y eso sucede en Bolivia. Es decir, el abogado perdió la dignidad, perdió el decoro y perdió la ética y los valores morales y sociales, a partir incluso de su propia vestimenta. En Bolivia, ¿cuál ha sido el peor problema de la justicia en Bolivia? El problema de la corrupción. Fue un problema no resuelto por el Evo Morales y ha sido un problema no resuelto por la Yanine y seguramente por los que vendrán. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que el problema viene desde las universidades, desde donde se enseña derecho, de donde se educa al futuro abogado. Se sacan abogados así por así y se sacan abogados a hacer dibujo libre en la calle. Es decir, el abogado sale capacitado para ser constitucionalista, penalista, civilista, agrarista, es decir, en todas las áreas. Pero resulta que llega y termina en los estrados judiciales siendo un negociador de la justicia. Y ese es el peor problema de la corrupción. Por lo tanto, nosotros los colegios de abogados estamos impelidos, estamos obligados a recuperar la institucionalidad del colegio y de luchar por la aprobación de una ley que permita a los colegios aprobar al abogado el ejercicio de la profesión en una área del derecho, en 2, en 3, en 4, en 5, en las que el abogado se capacite. Pero no podrán haber más de aquí en adelante abogados que sepan todo y que terminen de ser negociantes
de la justicia en los tribunales de justicia. Es decir, es un criterio que lo venimos manejando, incluso se lo manifesté al actual ministro de Justicia y que lo vio con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros tengamos abogados competitivos, abogados buenos, la corrupción va a bajar en los estrados judiciales y vamos a tener mejores abogados y vamos a tener mejor justicia. Eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a nuestro accionar en Santa Cruz con la problemática de la justicia, la problemática de los abogados, y evidentemente en estos últimos momentos se ha visto acrecentada lo que el doctor abordaba, el tema de que ha sido excluido el abogado, ese abogado litigante, ese abogado callejero, ese abogado que está todos los días en los estrados judiciales, que yo le llamo el peleador callejero, porque sabe lidiar en los diferentes procesos. Entonces, este abogado ha sido excluido de todas las medidas sociales. Es decir, ese abogado no come, no tiene familia, simple y llanamente porque tiene un NIC que probablemente siempre lo declara sin movimiento porque no emite factura, porque los clientes en realidad lo que pagan no es como y son facturas que después no te sirven ni para descontar el IVA, ni para descontar el IVA, ni para nada. Entonces, es algo que se tiene que corregir, es algo que es una injusticia que nosotros los abogados estamos permitiendo, pero es cabalmente debido a esa debilidad de que como gremio hemos sido desinstitucionalizados y ahora los colegios de abogados no tienen la fuerza que tenían antes. Nuestro Colegio Nacional de Abogados, del cual formo parte actualmente, también ha estado languidecido, es decir, desaparecido del mapa, no ha participado en nada, y actualmente a la cabeza de nuestro amigo chuquisaqueño, creo que se le está dando otra tonalidad, ya se está pronunciando en algunos aspectos fundamentales, aunque a veces se atrasa un poquito, pero lo estamos haciendo, algunas veces aportamos con algunas luces. No, yo lamento que nuestro Colegio de La Paz aún siga adormecido, pareciera que tiene una parálisis cerebral. Ustedes que están allá como buenos paseños, nunca se han rendido, nunca de rodillas, siempre de pie, es el alto, es el eslogan del alto, ¿no? Entonces, también los abogados dicen lo mismo, nunca de rodillas, pues siempre de pie, peleando por la justicia, peleando por el derecho, peleando por esa reivindicación de la cual nos han despojado de ser los únicos intérpretes de la Constitución y las leyes. Ahora nos miran como cualquier cosa, a tal extremo que ahora, por ejemplo, no nos dejan salir a cumplir con nuestras labores judiciales. Hoy día he recibido una carta del fiscal departamental de justicia pidiéndome colaboración institucional para que yo le aporte un grupo de abogados para que puedan asistir a audiencias virtuales y audiencias presenciales para aplicar y hacer realidad el descongestionamiento carcelario, donde van a salir más de 200 personas que probablemente ya deben estar afuera y no lo están. Pero resulta que no tienen pase de circulación y se exponen a que los policías les falten el respeto, los arresten, los chantajeen, los extorsionen, en fin. Entonces, pues estamos, a partir de mañana vamos a sacar una certificación nosotros acreditando que ese abogado es abogado, pertenece al colegio y pidiendo a través de la certificación a las autoridades policiales, militares y municipales se les facilite y se les permita trasladarse de su domicilio a su fuente laboral, al Palacio de Justicia o donde tenga que cumplir su labor judicial, porque nosotros los abogados somos una engranaje importante. Sin el concurso de nosotros, la justicia no podría funcionar y no se podría plasmar. Entonces, estamos haciendo eso y en cuanto a las políticas del COVID, en estos momentos estamos bien analizando 3 propuestas de 3 aseguradoras de salud, muy conveniente para nuestros afiliados, enfermos de COVID, de cumplimiento inmediato, y probablemente en el transcurso de estos días, estos próximos 48 horas, vamos a lanzar esa contratación también de las pólizas de seguro para nuestros afiliados enfermos de COVID. Muchas gracias, doctor. A todos nuestros seguidores, si ustedes desean lanzar una pregunta, una cuestionante a cualquiera de nuestros panelistas, lo pueden hacer en los comentarios. En forma inmediata van a salir en pantalla y nos van a responder de la misma forma. Doctor Salinas, ¿cómo está viviendo el abogado allá en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca? ¿Cuáles son las carencias? Es decir, cuéntanos cómo vive el abogado, cuáles son sus inquietudes, doctor.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, el cordial saludo nuevamente. Ya lo habíamos hecho antes, cuando estábamos haciendo una interlocución previa a la transmisión en vivo de este evento. Así que un saludo cordial a los colegas abogados en todo el país. Bueno, obviamente la característica de los abogados en Bolivia se repite en todas partes. Debemos entender de que tenemos, como lo decía el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, tenemos lastimosamente una formación muy deficiente. Se prioriza siempre el tema de inscribir a mucha gente en las escuelas, en las academias de derecho, y lastimosamente esto se traduce posteriormente en un autoempleo muy deficitario, ¿no? Y como me decía usted, me preguntaba, ¿cómo se vive en Sucre? Me imagino que como en otros lugares. Los abogados en Sucre, por lo menos los abogados litigantes, los que no están en instituciones, comparten oficinas. Están 2, 3, 4 escritorios en espacios muy reducidos. Obviamente ahí me llama primero la atención de lo que va a pasar posteriormente. La atención al cliente después de la pandemia. ¿Cómo va a hacer si es que el abogado o los abogados que comparten oficinas apenas están solventando el día a día? El hecho de pagar un alquiler, juntar para el alquiler. El hecho, además, después del post-COVID, va a ser un tema de modificaciones infraestructurales. Vamos a tener que hacer inversiones, a veces elevadas, en temas que ya seguramente van a ser normados y obligatorios en algunos casos cuando se tenga que atender al cliente, cuando se trate de una institución o empresa de servicios. Por ejemplo, vidrios de plexiglas será una forma de poder invertir en infraestructura, que al final no será una inversión para muchos, sino será un gasto. Obviamente, aquello va a implicar que muchos abogados puedan desligarse entre ellos. Tenemos en Sucre, están las oficinas de abogados en determinado lugar. Tenemos 2 lugares estratégicos donde usted va a encontrar, pues, casa con casa abogados. Es la calle Ravelo y ahora también la zona del Parque Bolívar, donde hay bastantes colegas. Entonces vamos a tener que modificar infraestructuras, vamos a tener que también preocuparnos de los trajes de bioseguridad, de la vestimenta. De pronto vamos a tener que utilizar los barbijos, el tema del gasto también en alcoholes, en gel. Todo aquello será una inversión que vaya más allá entonces a afectar el bolsillo de los colegas que van litigando y que muchas veces tienen esta preocupación económica. Hablemos también un poco de el espacio de los tribunales. Será complicado porque la infraestructura en Chuquisaca, si ustedes la conocen, el tribunal departamental particularmente, ha sido tan deficiente la proyección que era un edificio que estaba proyectado únicamente para 3 pisos, le han tenido que levantar uno más, un 4º piso, después de la entrega definitiva, inclusive, por la carencia de espacios. Entonces nos encontramos, obviamente, además de las políticas ya lanzadas por la sala plena del Tribunal Supremo, nos encontramos con que se van a atender a 10 personas máximo que van a estar en fila. Las demás, ¿qué va a pasar con las demás? Vamos a tener que obviamente evitar la aglomeración, pero al mismo tiempo nos vamos a limitar en la posibilidad del acceso a las ventanillas. No vamos a poder revisar la documentación, los expedientes. Esto nos va a causar un gran perjuicio de tiempo. Estamos hablando de un perjuicio de dinero ya, como lo había dicho anteriormente, pero aunado al perjuicio del tiempo que nos va a tomar revisar expedientes. Antes de la pandemia era complicado de por sí. Ahora se imaginan, se va a tener que limitar el acceso a las ventanillas a un máximo de personas. Por lo tanto, esto también nos va a implicar, al abogado litigante le va a implicar una pérdida bastante de tiempo, que no se va a ver traducida en la remuneración que pudiese pedir al cliente. Además, obviamente, en la reformulación del calendario de las causas que van a ser admitidas o las causas antiguas o de las nuevas, será otro inconveniente en el sentido de que nos va a perder mucho tiempo. Y obviamente en nuestra materia, en nuestra actividad, el tiempo siempre es dinero. Y por último, para no ser muy abundante, sabemos que también el espacio es muy corto en cuanto a tiempo, es una preocupación muy grande de lo que habían dicho hace un momento atrás. Muchos abogados, menos trabajo.
esto va a implicar la vulneración total de los aranceles, que si bien ya no están fijados como antes, los colegios de abogados se encargaban de fijar aranceles, ahora debido precisamente a la posibilidad de que el Estado pueda un poco más y controlar a los abogados a partir del registro público. Es más, estaba en proyecto una ley de aranceles nacionales. Por el momento es pues dibujo libre. Un abogado cobrará X monto de dinero, pero el otro cobrará menos. Y como va a estar la situación, nos vamos a canibalizar entre los abogados. Va a ser realmente algo que va a implicar una falta hasta de ética profesional. La urgencia económica de los abogados va a permitir de que puedan ofrecer resultados rápidos, a veces obviamente mentirosos, porque entendemos de que no siempre se pueden obtener resultados rápidos, pero de todas maneras se va a tratar de vender lo que no se va a poder realizar. Se va a tropezar entonces con, lo vuelvo a repetir, una canibalización entre los abogados, mientras nosotros vamos a tratar de respetar el prestigio profesional, la sapiencia, la experiencia. Otros abogados nobles que están en esta situación, que ya les había graficado, que están compartiendo oficina entre 3 y 4 para ahorrar gastos, van a ofrecer el cielo y la tierra y lo van a hacer por montos mínimos. Entonces, más allá del tema de que el Estado no nos protege en la actualidad, que simplemente nos quiere regular, dejando de lado a los colegios profesionales, está también el tema económico que nos va a preocupar hacia futuro. Esos puntos podría decirlos muy rápidamente en el espacio que debo respetar para que nuestros demás colegas también participen, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Salinas, desde la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca. Doctor Morales, en la misma perspectiva, ¿cuál es su sentir? ¿Cómo lo está viviendo toda esta época desde el mes de octubre, como le hemos señalado, en un periodo totalmente nefasto para el profesional abogado? ¿Usted cómo ve esta situación, doctor Morales? Buenas noches, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, excelente, doctor. Ok, gracias. Sí. Comparto el criterio, estamos en una situación crítica producida por eventos ajenos a la voluntad y al accionar de los abogados. Sin embargo, en la época post-cuarentena yo creo que debemos tomar, además de las previsiones de bioseguridad, el refinanciamiento de deudas, obligaciones sociales, obligaciones patrimoniales, obligaciones de alquiler, también actualizar el ejercicio de la profesión. Ustedes saben que ya en el sistema judicial, por la prisa de la pandemia, se ha aplicado y se está aplicando el sistema de audiencias virtuales a través de la plataforma Blackboard. La Fiscalía está anunciando la digitalización de la información de los cuadernos de investigación, lo que demanda de los abogados un equipamiento mínimo que seguramente ya se lo tiene, ya estamos todos casi familiarizados con el uso del Internet y la computadora, pero sí actualizarnos en los programas que van a usar Fiscalía y Poder Judicial para las comunicaciones. Estos sistemas se están readecuando además para la recepción de memoriales e inclusive de documentos digitalizados. ¿A qué quiero llegar? A que esto nos obliga también a replantearnos una reorganización de nuestro trabajo en la oficina. Esa reorganización del trabajo en la oficina, una vez que en algunos lugares o en todo el país se levante la cuarentena rígida, aún en una cuarentena intermedia, no va a permitir un trato personal y directo entre abogados, clientes y nosotros con las autoridades. Entonces hay un desafío también de acceder, y lo vamos a tener que hacer por nuestra propia cuenta si no hay iniciativas de las colegiaturas, de una capacitación en estas redes y sistemas informáticos de comunicación que nos permitan acceder a la información digital que deben brindar Ministerio Público y Poder Judicial, tomando en cuenta además de que el tema también va a ser la introducción de peticiones, memoriales, demandas, querellas, acciones, incidentes, con la posibilidad de usar estas plataformas, lo que importa una erogación de tiempo y de dinero también.
Tenemos que replantearnos cómo nos vamos a comunicar con los clientes. Nosotros tenemos un privilegio de relación de confiabilidad, y esa confiabilidad a veces se la logra en el trato personal y directo, en la conversación inmediata que tenemos con el cliente. La inmediatez de las audiencias, la inmediación más bien dicho en las audiencias, de algún modo se trata de justificar por los funcionarios del Poder Judicial que han instalado la plataforma Blackboard. Sin embargo, no satisface las exigencias de un debido proceso ese tipo de intermediación. Tenemos varios problemas que resolver. Deberían, como lo está haciendo el Colegio de Santa Cruz, y entiendo que el de Chuquisaca también, preverse también este sistema de seguros colectivos o individuales a través de los colegios, especialmente orientados a quienes no percibimos salarios, sino vivimos de nuestro trabajo en la generación de autoempleo. Son desafíos, confío en que los vamos a poder enfrentar, pero no vamos a poderlo hacerlo individualmente. Necesitamos un nivel de coordinación, eventos como este, que nos despierten del letargo, nos ayuden a salir de dudas y sobre todo construir soluciones. Muchas gracias, doctor Morales, por tan brillante exposición de los sistemas que ahora están implementándose en el Poder Judicial, el órgano judicial. Evidentemente tenemos algunas medidas que van en torno a digitalizar todo esto. Tenemos también como invitada a la doctora Mejía, quien en días pasados había hecho conocer todo este parecer el sentido de los profesionales abogados en medios de comunicación. Doctora, le escuchamos para ver cómo vive una abogada en todos estos tiempos de la pandemia. Adelante, doctorita. Muchas gracias, doctor Carrillo. Lastimosamente, la situación que estamos pasando por la pandemia y que ha marcado a nivel mundial ha llegado a nuestro país con una pobreza mucho mayor. ¿A qué me refiero? En el mes de octubre hemos tenido las elecciones, hemos vivido los 21 días que nos han paralizado. Ahí ya las personas que alquilamos oficina ya estamos económicamente inestables. Vino diciembre, 28 de diciembre, 27 de diciembre, y nos sorprenden con la situación de la vacación judicial de la gestión 2019. Lastimosamente no estábamos preparados por los conflictos de entonces, y yo por lo menos pensé de que esta vacación no se iba a dar, ya que a mí me parece inútil esta vacación en relación a que todos los jueces, llegan a fiscales, llegan a secretarios, a vocales, y todos sufren de la salud, es decir, todos van pidiendo permiso, se suspenden las audiencias, no se convocan, no se realizan las notificaciones, no podemos realizar nuestro trabajo en virtud de que hay una suspensión por motivos de salud de todos los funcionarios, y eso nos desencadena en seguir alargando, ¿no?, la situación. Entonces, ahora nos hablan de un expediente virtual, un expediente judicial virtual. La verdad, yo creo que nuestro sistema no está preparado. ¿A qué me refiero? Tenemos un Ministerio Público que nos limita, en la ciudad de La Paz por lo menos, nos limita la cantidad de memoriales que se deben presentar en plataforma. Nos limita a las personas, ¿no?, cuando decimos de que tenemos procesos contra los autores que no están enmarcados, pero que sí están sindicados desde el código imputados, en el préstamo de los mismos. Es decir, usted no es parte, no puede ver. Pero señorita, este es un ministerio público. Hay sentencias constitucionales que indican que sí tengo el derecho de ver, pero no podemos hacer entender al personal que es pasante del mismo ministerio público, y hablar con los fiscales es misión. El volumen ¿de dónde lo bajo? No podemos prestarnos porque no pertenecemos a la rosca. No nos conocen, no nos van a prestar, no nos van a atender. Después, hablar inclusive de los alquileres. Actualmente las oficinas están súper caras, ¿no? Y a nosotros no nos van a cobrar las galerías la mitad del precio, y eso lo sabemos. Es más fácil que nos digan retírese, que nos puedan cobrar la mitad de lo que estamos indicando. Entonces, tenemos la situación de que nosotros tenemos que estar muchas veces, cuando tenemos casos que están en turno, tenemos que estar al lado de las personas que estamos defendiendo, ya que la policía, el Ministerio Público no actúan.
no lo hacen. Y eso lo puede decir cualquier colega abogado. No lo hacen porque en relación a que si nosotros no estamos exigiendo, al cliente lo hacen callar. Usted se calla. Ahorita lo vamos a llevar a celdas. Entonces, para mí, en este momento, el trabajo se nos va a complicar. Primero, y lo segundo, que no estamos preparados para un sistema. Perdón por el pesimismo, pero soy yo la persona que va juntamente con mis clientes a tribunales, al Ministerio Público, al IDIF y a la FELCE, donde en ningún momento a las personas, ya sean sindicadas o ya sean denunciantes, les prestan la atención. Entonces, mil disculpas por el pesimismo, pero el Colegio de Abogados, lastimosamente, se ha olvidado a quién representa y cuál es el papel que tiene que jugar. No existe. En segundo lugar, hemos hablado, uno de los invitados, de la situación del canibalismo. No hace falta ir muy lejos. La ciudad del Alto, 30 bolivianos, un memorial. No importa que sea, aunque sea para que se suspenda la audiencia, para que pidan fotocopias, para que hagan lo que ustedes. Son 30 bolivianos. Sin factura, sin un NIP y una tienda como oficina. Entonces el canibalismo ya ha empezado. Ahora la situación que nos espera, que nos depara a nosotros, en nuestra profesión, lastimosamente es muy vulnerable justamente por estos profesionales. No importa que el abogado sea antiguo, que sea Nobel, mil disculpas a la persona de Santa Cruz, no importa que el abogado vaya de camisa o con un traje ejecutivo o una cartera Carolina Herrera, o simplemente vaya con un pantalón y una camisa, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Es el sentir de todos los profesionales abogados. Evidentemente, en diferentes ciudades existen estos problemas, ¿no? De la competencia desleal, aquel que no ama su profesión, no ama lo que ha estudiado. Doctor Molina, considero que usted, al ser representante del Colegio de Abogados de La Paz, de la misma forma ha debido recibir muchas de estas apreciaciones. ¿Qué es lo que has recogido en todo este tiempo, el sentir de los profesionales abogados, doctor Molina? Bueno, buenas tardes, doctor Casillo. Bueno, yo no estoy como prácticamente a la fecha, no formo parte del directorio del Colegio de Abogados, soy un afiliado más a la institución. Sin embargo, voy a hacer conocer el criterio personal referente a lo que se ha venido hablando hasta el momento. Hay dos puntos fundamentales. Primero, empezaremos por el tema de la pandemia. Bien lo dijeron los colegas, efectivamente Bolivia y el mundo en sí no ha estado preparado para esta pandemia, porque prácticamente desde que se dio inicio a la cuarentena, ya nosotros hemos ido viendo los problemas que iban a suscitarse después de la pandemia, porque hasta el momento no sabemos cuánto tiempo más durará. Muchos expertos a nivel del área médica indican que esto ha llegado para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es ahora, bueno, como profesionales en todas las áreas, es aprender a vivir con la pandemia. Dentro de lo que hablaban del tema del canibalismo y lo que se referían a que prácticamente los abogados ahora van a estar sujetos a que van a escoger por querer obtener mayores ingresos en los honorarios, bueno, aceptar realizar un memorial, quién sabe, por 20 o 30 bolivianos, como lo hacen en la ciudad del Alto, en alguna oficina que está inclusive adecuada en tiendas o hasta en garajes. Eso ya se iba dando, no es reciente esta situación. No nos olvidemos que el modelo económico de Bolivia desde la década de los 80, 85 más propiamente, es el modelo económico de la oferta y la demanda. El 21060 claramente, si bien se ha derogado el artículo 55 sobre la libre contratación, con otro decreto supuestamente se habría abrogado el 21060, pero en estos anteriores 14 años de gobierno, del gobierno de don Evo Morales, se ha seguido manejando la oferta y la demanda, y no solamente en el profesional abogado, también en las distintas ramas o en los distintos comercios. Es un modelo económico que no ha cambiado y que más al contrario, ahora va a ser mayormente utilizado. Hay que ver dos puntos de vista. El Colegio de Abogados, no solamente de La Paz, sino a nivel nacional,
lo que tiene que ahora es proponer, a mi parecer, primero, elaborar un protocolo de bioseguridad para el trabajo del abogado litigante. Que este protocolo de bioseguridad esté elaborado conjuntamente con los órganos judiciales, con los juzgados, con los tribunales, con la fiscalía, para poder delimitar. Es muy cierto, como decía un colega también, en oficinas pequeñas estamos con 2 escritorios, 3 escritorios, oficinas que por pagar el alquiler que nos salga más barato, compartimos hasta entre 4 personas para que nos salga unos 800 bolivianos o 900, con más expensas, unos 1000, por así decirlo, pero ahí estamos ya con un problema de bioseguridad. La fiscalía lo mismo, si ustedes van a la fiscalía actualmente, bueno, antes de la pandemia era un mercado mismo, ¿no? Uno tenía que ir a pedir un expediente prestado, ir a gritar quién es el ayudante o la ayudante del fiscal para que nos preste el expediente, y teníamos que estar ahí todos empujándonos como si fuera una feria de mercado. Toda esa situación representa ese cambio, que también lo dijo uno de los colegas, representa un cambio de estructura, un cambio a nivel inclusive de que el gobierno tiene que apoyar a nivel presupuesto, porque nada se consigue sin presupuesto. Hace tiempo se hablaba de cambiar, descongestionar el tema de los procesos. El descongestionamiento judicial no representa sacar una ley y decir lo que tienes que sacar en 15 días lo haces en 5 días. No, el descongestionamiento judicial representa la creación de nuevos ítems, tanto en juzgados como en fiscalía, y para que esas personas con los nuevos ítems puedan coadyuvar y colaborar, en este caso ya sea al juez, ya sea al fiscal, de que pueda, bueno, haber una descarga de ese congestionamiento judicial que hace, bueno, que lastimosamente parecen bodegas, disculpen la palabra, pero la fiscalía es así, bodegas de papeles y papeles, inclusive por eso se pierden inclusive documentos, pruebas presentadas, ¿o no? Es un cambio rotundo, el cual ya se debía haber hablado este tema cuando hubo la anterior gestión de gobierno. Se hablaba de un cambio a nivel de lo que es el tema de la corrupción, que también lo tocó el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, que estamos en un tema, y bien decían los memes que salen en el Facebook, ¿no? El COVID cambió, llegó a todos, pero menos a la corrupción. ¿Y dónde empieza el tema de la corrupción, colegas? Lo decía bien de que en la universidad, si bien hay una materia de ética, el cual pasamos todos los que hemos cursado la carrera de Derecho, esto de la ética va más allá en los principios y valores morales de las personas, por lo que yo siempre planteé en algunas clases que con mis alumnos les comentaba, es un cambio más que todo de la ley Avelino Cignani, en ese entonces, de la ley de la educación, donde debería implantarse como una materia curricular en los niños, ya lo que es los valores y principios, porque de nada sirve que a la fecha, cuando ya, bueno, estamos a cierta edad con criterios y análisis bien formados, de meternos el tema de que tenemos que ser probos, tenemos que tener los principios y valores morales adecuados para poder coadyuvar, ayudar a la sociedad, o como cuando uno entra por primera vez a la carrera de Derecho y le preguntan, ¿por qué estás estudiando Derecho? ¿No? Y uno no sabe si decir para ayudar a los demás o para ganar un buen dinero, para ser un profesional que tenga grandes logros y pueda tener, bueno, un proceso que me lleve a la fama, y de ahí que venga el Zefán y diga, si ya te has hecho fama, bueno, échate en cama. Entonces parte por muchas situaciones. Ahora, para culminar, yo sé que el tiempo es corto, lo que sí yo estaría consciente es de que el Colegio de Abogados a nivel nacional ya lo que tenga que hacer es proyectar unos protocolos de bioseguridad para reiniciar el trabajo después de esta pandemia. Primer punto. Segundo punto, pedir efectivamente en este caso al gobierno al gobierno central, si bien es un gobierno transitorio, nos hemos dado cuenta que su gestión no es tan transitoria, porque está asumiendo aspectos que no son netamente de la responsabilidad de un gobierno transitorio. Pedir de que efectivamente
dentro de los presupuestos del órgano judicial se puede implementar mayores recursos, tanto para el tema de infraestructura, tanto para el tema de recursos humanos, y también, como lo dijo uno de los colegas, la capacitación va a ser muy importante para todos los abogados del área, de todas las áreas, porque muchas actuaciones van a ser de manera virtual, muchos juicios van a ser virtual, presentación de documentos, donde la firma electrónica va a ser importante y va a tener plena validez judicial. Esos tres aspectos y puntos son necesarios, a mi parecer, y es un criterio que lo hago como abogado que está afiliado al Colegio de Abogados, no como representante en sí del Colegio de Abogados, querido doctor Casillo. Muchas gracias, estimado colega. Muy buena la intervención realizada, mayores luces. Está también con nosotros el doctor Edwin Butrón. Él es abogado en la ciudad del Alto, ha sido aludido. Doctor, ¿cómo vive el abogado de la ciudad del Alto en esta época de la pandemia? Con todos los pormenores que hemos tenido que atravesar desde el mes de octubre, en noviembre, un paro cívico contundente en la ciudad del Alto, vacación judicial en el mes de diciembre y los efectos de la pandemia que hasta ahora lo estamos viviendo y la suspensión de actividades que se ha dispuesto desde el mes de marzo hasta, no tenemos idea, por los distritos judiciales principales que puedan mejorar su situación. ¿Cómo vive el abogado de la ciudad del Alto, doctor Butrón? ¿Cómo está pasando esta pandemia allá en la ciudad del Alto? Gracias, doctor Casillo, por la invitación primero. Mil disculpas un poquito por la tardanza. Y bueno, pues he escuchado atentamente la moción que ha dado el colega que me ha antecedido. Y bueno, tenemos que primero interpretar el título de esta reunión. Tenemos que hablar acerca del abogado que está en el ejercicio de la profesión libre y pues su visión hacia el futuro post, en este caso, coronavirus, ¿no? En función a eso, en cuanto a las interrogantes que me haces, estimado doctor Casillo, en el ejercicio de la profesión libre tenemos que clasificar dos tipos de abogados para empezar. Uno, aquellos abogados que viven del día a día en sí, aquellos que dependen de sus ingresos exclusivamente, ¿no? Y aquellos colegas abogados que, bueno, por obra y gracia de Dios, pues tienen o provienen de familias pudientes y pues no tienen mucho apuro que digamos, particularmente en esta situación a que estamos pasando a partir de marzo, ¿no? Esto porque toco, porque es bien diferente la situación personal, psicológica y emocional, inclusive de los colegas abogados que viven del día a día a los colegas abogados que no viven del día a día, que hacen de la profesión en todo caso otro tipo de situación, ¿no? Evidentemente haciendo carrera también, pero con un nivel completamente diferente, ¿no? En el Alto específicamente, bueno, la mayoría de los que litigamos en el Alto, pues vivimos del día a día, ¿no? Y lamentablemente el año pasado ha empezado una situación muy especial para los que litigamos en el Alto. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los problemas se centran en el Alto y se han centrado en el Alto, no últimamente. Octubre y noviembre del 2019 prácticamente hemos tenido que pagar nuestros alquileres de nuestras oficinas, de nuestros propios bolsillos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos podido trabajar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ahora con esta cuestión del coronavirus y a partir de marzo, pues prácticamente estamos encerrados en casa. Pero aquí hay un punto que hay que tocar también y que, bueno, la colega anterior también que habló, alcancé a escuchar algo, tocó esta situación. El órgano judicial, así como el Ministerio Público, lamentablemente se prestan para trabajar con unos y unas cuantas abogadas y abogados. Caso que hay con Aprendido particularmente es un caso que ya tiene su abogado o su abogada ya designado, ¿no? Y sin ir a lejos, es bien facilito ahorita determinar esto que estoy diciendo.
que hagan una especie de auditoría, ahorita los del consejo en este caso sería, ¿no? O el colegio de abogados en este caso, si es que realmente nos representa, que hagan una especie de auditoría en ahora, ¿cómo se llama? La oficina gestora de procesos, ¿no? Y ahí van a ver los nombres repetidos de 1, 2 o 3, exagerando, abogados y abogadas, que se lo agarran todos los casos, ¿no? Y no dejan que al resto de los colegas que esperamos en este caso en nuestras oficinas, pues lleguen los casos como antes se hacía, ¿no? Antes era prohibido pues a desviar clientela, era penado por ley inclusive, ¿no? Lamentablemente de un tiempo a esta parte, bueno, desde que se ha creado particularmente la ley 387, donde ya se ha dejado a un lado la exigencia del pase profesional, pues cualquier persona o cualquier profesional puede agarrar cualquier caso sin necesidad de pedir el pase profesional, ¿no? Es más, en los juzgados, en algunos casos y en el Ministerio Público, a los litigantes, particularmente los y las auxiliares que están en esos lugares, los inducen de manera, en este caso, maliciosa y antojadiza, a que esos litigantes o esas litigantes se vayan a determinadas oficinas. Supongo que debe ser, pues, con la finalidad de cobrar su comisión correspondiente, ¿no? Entonces, estas cositas han hecho de que lamentablemente se distorsione la labor del profesional abogado, ¿no? De nada sirve que nos capacitemos, de nada sirve que hagamos diplomados, maestrías, etcétera, si hay unos cuantos colegas de ambos sexos, masculino y femenino, que pues acaparan todo, ¿no? Sería bueno que el Colegio de Abogados en este caso asuma realmente su rol, el rol verdadero por el cual están en ese lugar, vale decir, el directorio, ¿no? Leía en uno de los posts también que, bueno, pues señores, solamente se aparecen para las elecciones, prometen cielo, tierra, aire y mar, y después nada, absolutamente nada. Lo único que hacen es, pues, beneficiarse, en este caso, de manera personal, ¿no? Logrando, en este caso, acomodarse ellos mismos o a sus inmediatos, en este caso, correligionarios, familiares, qué sé yo, en puestos gubernamentales, ¿no? Puestos públicos en este caso. Y bueno, sería lindo que volvamos a retomar en este caso, por ejemplo, la anterior ley de la abogacía, juntamente con el Código de Ética, que en materia de ejercicio de la profesión libre era un poco más riguroso, ¿sí? Tenía sus sanciones correspondientes, por ejemplo, cuando se demostraba que había desvío de clientela, cuando se estaba incurriendo en contra del Código de Ética, ¿no? Del ejercicio de la abogacía. Estos puntos son bien importantes, ¿no? Por un lado, tomar en cuenta, y que, bueno, pues espero de que Israel Centellas, en este caso, que es el presidente del Colegio de Abogados de aquí de La Paz, así como también el colega del CONALAF y todos los colegas de los colegios departamentales, tomen en cuenta esto, ya reasuman el verdadero rol que les toca. Si están sentados en la presidencia y en las diferentes oficinas de los colegios de abogados departamentales y Colegio Nacional, no es simplemente para que calienten la silla o para que digan un rato, yo soy el presidente del Colegio Nacional o yo soy el presidente del Colegio Departamental y listo, ¿no? Y hablen a título personal algunas cosas que ni siquiera se les ha pedido que hablen, como en este último caso, por ejemplo, cuando ha habido una iniciativa del legislativo respecto en este caso, a la condonación de los alquileres, ¿no? Ya urgente ha salido el amigo Centellas o el colega Centellas indicando de que esa ley iba en contra, ¿no? En contra de los propietarios, si no me equivoco. Y bueno, no es su obligación de él hablar sobre lo que a él le afecta como presidente del Colegio de Abogados. La obligación que él tiene es hablar sobre lo que nos afecta a todos los colegiados, ¿no? Y previa consulta,
¿no? Para eso está como presidente del colegio. Lo contrario significaría de que bueno, pues estamos confundiendo el colegio ya con una hacienda propia, y no es así la cosa, no es así. Entonces, estimado doctor Casillo, con esto, en suma, quiero decir de que sería bueno de que se reconduzca la misión y el objetivo del Colegio de Abogados, y a través de esa reconducción también se reconduzca la noble labor del abogado en el ejercicio de la profesión libre. Esto con la única finalidad de que, bueno, pues recuperemos el nivel que teníamos los abogados antes de la puesta en vigencia de la ley 387. Eso sería por el momento. Muchas gracias, doctor Butrón. Por responsabilidad con el programa, con todos nosotros, ha sido invitado a este conversatorio mediante nota el señor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz. De la misma forma, se ha hecho la invitación al presidente nacional del Colegio de CONALAB, del Colegio Nacional de Abogados, quien me ha señalado que podía haber estado en estas reuniones, sin embargo, están en sesión de directorio a nivel nacional, precisamente en este horario. Sin embargo, ya para entrar en la etapa final de este conversatorio, yo voy a pedir a todos los colegas que coadyuvemos con ideas de cómo podemos salir de esta pandemia, ya sea en forma institucional, personal o como grupo sectorial. En el Departamento de La Paz, el Colegio de Abogados evidentemente tiene recursos económicos. En los meses de octubre y noviembre ha alquilado todo el piso, todo el edificio nuevo que tiene a su administración el señor Israel Centellas. El monto no es mínimo, aproximadamente son más de 260,000 bolivianos, según la información que nos ha llegado, y el cuarto piso de la misma forma está siendo alquilado a el Ministerio Público para que atiendan los casos de violencia. Ahí se tiene el grueso de los ingresos económicos que tiene esta institución. Ahora bien, también tiene otros ingresos, por ejemplo, que se alquila semanalmente nuestra casa de campo en Lipari. Ahí constantemente hay fiestas, hay reuniones en los salones que cuenta el Colegio de Abogados, tiene constantemente actividad, y con eso, considero que con esos recursos, señor Centellas, podía colaborarse a los abogados y a las abogadas que necesitan de este momento de la mano del Colegio de Abogados. Usted me ha pedido en su momento que aporte. Le digo, usted ha recibido en calidad de representante del Colegio de Abogados ese monto del órgano electoral, y son documentos públicos, del Ministerio Público. No gasta en servicios de mantenimiento como el ascensor. Los litigantes, las personas que van al cuarto piso, tienen que usar unas gradas estrechas que no tienen más de 80 centímetros para subir al cuarto piso. ¿Cuáles van a ser esas medidas de seguridad si no utilizamos el ascensor ni los propios colegiados? Entonces, cada departamento debería ver en los ingresos que tienen adicionales como institución. Lo decía el doctor Egues, están a puertas de contratar un seguro para los profesionales abogados. En La Paz nos vemos totalmente abandonados por nuestro ente colegiado, y mucho más tomando en cuenta que el Ministerio de Justicia, de la misma forma, se pone en contra del profesional abogado. Podemos revisar en las redes sociales la página de CEPDAVI, que dice, nuestros abogados están en audiencias virtuales, nuestros abogados. ¿Y qué y cuándo, cómo va a actuar el Ministerio de Justicia a favor de los que están regulando, es decir, del profesional abogado? Bajo esta premisa, queridos colegas, queridos amigos, voy a pedirles que ya para entrar en una etapa final, propongamos ideas y soluciones para también hacer llegar estas ideas generales como profesionales abogados a las instancias correspondientes. Tomando en cuenta, por ejemplo, en una de las preguntas señalaba de que no se tiene muy buena visión momentánea de lo que es justicia libre que maneja el Ministerio Público y el buzón judicial.
dos aspectos que se debe tomar en cuenta para evitar que el profesional abogado que no cuenta seguro, que no estamos afiliados a ningún medio de seguro de mediano y largo plazo. En Justicia Libre, que lo ha publicitado, que en este mismo momento el fiscal general del Estado nos anda enseñando de cómo podemos ingresar o ver nuestros expedientes. Pero si entramos a la plataforma de Justicia Libre, no nos permite presentar memoriales en formato que ellos elijan, que lo más común es el PDF. En buzón judicial nos dicen que si al día siguiente no se presenta el documento original en físico, no va a tener ningún valor legal. En esa temporada de la pandemia, todos los memoriales que hemos presentado al buzón judicial, ninguno ha sido remitido a la autoridad correspondiente. Hemos tenido que tomar un paso extremadamente largo, llamar a la gestora encargada, decirle, hemos presentado este memorial, adjuntar el recibo y el memorial para que la gestora promueva como nuestra tramitadora hacia el sistema judicial. Yo considero, creo, colegas, y más allá de los criterios que ustedes tengan, deberían ser estos los medios para que nosotros podamos ayudar. Otro de los sistemas, por ejemplo, colegas, pongo en el tapete de la mesa para que ustedes también lo puedan analizar. Los abogados no somos sujetos de derecho. Esto no es una norma escrita. Los bancos no prestan abogados, policías ni militares. Sin embargo, los militares y los policías sí tienen sus mutuales de los cuales pueden obtener un préstamo para los fines que tengan sus miembros. Los abogados no. ¿Por qué el Colegio de Abogados no nos certifica nuestra antigüedad? Para que nosotros podamos ser sujetos de crédito o que se nos elimine de esa central de riesgos virtual a la cual nos han metido a los abogados, para que también podamos equipar nuestra oficina, salir de esta crisis económica. No les va a costar mucho más que el papel. Dos, evidentemente necesitamos muchos medios de comunicación, computadoras, tenemos que renovar nuestras oficinas, ampliar nuestro trabajo, amar nuestra profesión. Entonces, ¿por qué el Colegio de Abogados no hace, o el Colegio Nacional de Abogados, no haría un convenio con Quipus, por ejemplo, para que nos doten equipos de última tecnología, para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo virtual conforme exige la nueva tecnología? Estos aspectos, colegas, los pongo en tapete de mesa, pueden ser muchos y muy diferentes los temas. Sin embargo, voy a ponerlo al tapete y a consideración inicialmente del doctor Egues, quien tiene toda mi admiración, lo he reiterado en toda forma. La ciudad de Santa Cruz, el Colegio de Abogados, doctor Egues, hago público mi admiración a su directiva y a su presidencia. Se ha llegado a manifestar, por ejemplo, con pronunciamientos en forma pública. Lamentablemente, el doctor Israel Centeno emite pronunciamientos sin firma, sin sello y sin presentar a la autoridad correspondiente. Pretende engañar con esa actitud a otros colegas. Esa es la actitud que debería culminar. El presidente, aquel presidente, como usted, el doctor Egues en Santa Cruz, hace público su parecer, defendiendo al profesional abogado. Que no nos tomen la debida importancia, pero se ha dicho en su momento. En esta alocución, muchos colegas de diferentes ciudades de la misma forma están manifestando que debemos ser protegidos por una institución. Doctor Egues, ¿cuáles serían estas alternativas, las propuestas que usted está asumiendo para defender a sus colegiados allá en Santa Cruz? Gracias, doctor. Bueno, gracias por su palabra, querido doctor, y su reconocimiento. Yo les voy a dar la receta, cuál es el secreto para defender los derechos de los abogados frente a las autoridades políticas y judiciales cuando estos pretenden ser avasallados. Nosotros nos estrenamos en el Colegio de Abogados con un caso del Incahuasi, cuando el ministro Arce nos había metido a los chuquisacaños y a los cruceños en una pelea fratricida sin ninguna razón y sin ningún motivo. La disputa del Incahuasi. Cuando un juez
mediante una acción constitucional, ordenó la liberación de los recursos que habían sido congelados de manera indefinida y en función de intereses políticos. Yo salí en el colegio de abogados pidiendo que se respeten los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la Constitución. Primero. Y cuando este juez liberó, vino a Saconeta y dijo que lo voy a denunciar a ese juez, lo voy a meter preso. Ya introduía al consejero, al consejo de la magistratura, al fiscal general y a los demás que le hagan juicio, que lo procesen, que lo suspendan y lo metan preso. Y yo salí en contra de esas declaraciones públicamente en nuestro colegio y dijimos que nosotros no íbamos a permitir que ningún ministro de Estado o autoridad del Poder Ejecutivo se entrometa en los asuntos judiciales, toda vez que este era un órgano independiente y que por lo tal no estaba sometido al chantaje, a las extorsiones, ni a los apetitos personales de ministros y autoridades del gobierno. Segundo aspecto, el actual ministro Murillo, el otro día agarra y dice que iba a meter preso a los abogados también, y también le salimos al pasto, diciéndole que él, antes de hablar mal para los abogados de manera general y amenazarlos con meterlos presos, primero se vaya la boca muy bien, porque él iba a dejar de ser ministro y que iban a ser abogados, que no lo iban a juzgar y lo iban a procesar y lo iban a sentenciar culpable o inocente de acuerdo a los delitos de acción o de omisión en los que él puede haber incurrido. También se cayó, le pedimos un desagravio, no lo hizo, pero nunca más ofendió a los abogados, peor cuando le hicimos acuerdo de que gracias a un abogado, él era ministro, y que gracias a un abogado que lideró las luchas con otros más, tenemos una abogada presidenta también, a la cual él le debe respeto, ¿no? Y también consideración, y además a más de 14,000 abogados que hay en Santa Cruz. Entonces, él pidió inclusive censura social. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de dirigir un colegio de abogados, ser imparcial, ser objetivo, ser apolítico, no vendernos a ninguna tienda política, sino simplemente agarrarnos de la Constitución, velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Ese es uno de los grandes secretos para que se respeten a los abogados y sus derechos. Segundo, el Colegio de Abogados de Santa Cruz fue el primer colegio que se pronunció y que pidió que se tome en cuenta que antes de que salgan las leyes, inclusive y los decretos, la situación jurídica del profesional abogado libre que tenía que pagar alquileres y expensas en una época en la que no estaba trabajando. No dijimos que se lo libere, pero dijimos que se posponga el pago a otros meses posteriores cuando el abogado esté en condición de cumplir con esos alquileres. De ahí fue que se agarraron y salieron los decretos que ya ustedes conocen. Bueno, pero con relación a nuestro pronunciamiento, con relación a la post-cuarentena, nosotros hemos trabajado un documento que después lo pueden encontrar en nuestra página web, icacruz.com, que se lo hicimos llegar al ministro de Justicia y a la Presidente, que fue debatido en reunión de gabinete, en aquella reunión cuando se definió la primera alargar la cuarentena. Y en este documento nosotros hemos planteado hemos dado la receta para el Poder Judicial, el ministro de Justicia, de cuáles son las políticas anti-COVID y de sanidad post-cuarentena y para reactivar la activación judicial. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que mucho de esta receta involucra desembolso de recursos económicos. ¿Ya? Por ejemplo, el Poder Judicial debería garantizarle a los jueces, funcionarios judiciales y abogados litigantes, ¿ya?, la bioseguridad. El Poder Judicial debería garantizarle. ¿Por qué? Reitero, sin el concurso del abogado litigante, la policía queda manca. O sea, la justicia queda manca. No funciona. El engranaje que hace girar la justicia no es el Poder Judicial, no es el juez, no es el actuario ni el secretario, es el abogado litigante que pone en movimiento a la justicia y el Poder Judicial. El juez es un instrumento de la justicia que está para administrar justicia,
pero sin el concurso del abogado, que es el que regula la actividad judicial, no habría justicia. Y por lo tanto nosotros como abogados estamos en el legítimo derecho de exigir que se le garantice al abogado la bioseguridad. Ok, ese es un tema. Otro tema es el tema virtual. Yo le quiero decir lo siguiente. Este fenómeno del temor a la vía virtual sucede en todas partes. Los abogados generacionales, le hablo de 35, 40 años para adelante, le tienen un pavor a la digitalización. Eso ha sucedido en el Poder Judicial, ha sucedido en la academia, en las universidades. Miren, terror a las clases virtuales, terror a la digitalización, terror a las audiencias virtuales, porque a mí eso es chino. Yo eso no sé, mira, cualquier cosa, pero eso es del imperialismo, eso es de los chinos, eso es otra cosa, eso es veneno, eso no sirve. Mentira, falso, querido colega. Eso es un desafío que de a buenas o a empujones tenemos que entrar a ese tren de la digitalización. Y aquellos abogados que somos mayorcitos, no nos queda más que contratarnos a un soporte, un ingeniero informático que nos adiestre en el tema de las plataformas, que nos adiestre en todo este manejo informático, porque sí o sí, de a buenas o a empujones, así termina esta pandemia en 2 años o en 1 año, igual se van a digitalizar muchas cosas, muchas actividades se van a tener que simplificar a través de la vía digital. Y no le tengan miedo, no es nada extraordinario, no es nada del otro mundo, sino simplemente que estamos muy mal acostumbrados a manejar el WhatsApp, 3 funciones y chao, no. Ahora tenemos que aprender Meeting, Classroom, tenemos que aprender a manejar el Facelift, muchas otras, el Black, y muchas otras plataformas que sí o sí van a ser implementadas. Y obviamente dicen, no estamos preparados. Obviamente que no estamos preparados, porque reitero, el 90% de los abogados son analfabetos en temas informáticos. Un abogado que para medianamente moverse, esta plataforma, por ejemplo, la que estamos ahorita, es en inglés. Y el abogado que no sabe inglés técnico mínimamente no se puede manejar en esta plataforma. Entonces hay que saber inglés. De a buenas o empujones tenés que saber inglés técnico para poderte mover en una plataforma. Entonces, ¿cuál es el problema? Actualización. Tenemos que actualizar. Tenemos que nosotros saber que de aquí para adelante este tren nos va a agarrar y nos vamos a tener que subir. Segundo aspecto. Nosotros, queridos colegas, tenemos que pensar en recobrar la institucionalidad de nuestro colegio. No será ahora, tiene que ser con el próximo gobierno, con una asamblea legislativa bien consolidada, donde se puedan dictar leyes y, como alguien dijo, volver a restablecer el código de ética, devolverle a los colegios, a los tribunales de administración de justicia profesional, que sean los colegios, que sean los tribunales de ética los que juzguen a esos abogados que hacen quedar mal a los otros abogados, que cobran por debajo del arancel, como decía una de los que nos siguen en el FEI, y que cometen muchas infracciones. Yo no estoy en desacuerdo que un abogado se vista modestamente. Lo que no estoy de acuerdo es que vaya de short y de espinarlas a una audiencia. No estoy de acuerdo, porque esta profesión es digna. Esta profesión, los que la hemos estudiado, la hemos aprendido, las han enseñado con el alma de la toga y nos han enseñado los valores éticos y morales. Entonces sabemos valorar esta profesión. Entonces, y yo no estoy de acuerdo en que esta profesión se vea desprestigiada por unos cuantos que carecen de esos valores éticos y morales. No es antiético ni antimoral ser humilde. Yo no voy contra eso. Yo voy contra la falta de decoro de lo que representa un abogado. Entonces, tenemos que recuperar esa dignidad del abogado, que donde el abogado llegaba y entraba le abrían todas las puertas. Ahora cualquier policía que cuestiona el ingreso a ver un detenido en cualquier puerta, de cualquier dependencia policial, porque no te respeta. Le vale que seas abogado, porque ahora el abogado está tan desacreditado que tenemos que volver a luchar por la recuperación de esa dignidad que tiene el abogado. Y finalmente, para concluir, yo quiero decirles de que
nosotros los abogados tenemos un gran desafío de aquí para adelante. Un gran desafío. Primero, exigir la bioseguridad en las audiencias presenciales. Segundo, no rehuirle a las audiencias virtuales. Tercero, no tenerle miedo a la digitalización. Yo quiero decirles que yo trabajo para muchas empresas, inclusive que ya hace varios años que se manejan digitalmente, ya estamos medio acostumbrados a aquello, y no es difícil, te facilita mucho el trabajo, créanme. Y finalmente, procurar lo que tocó el doctor, muy importante, el tema de asegurarle al abogado litigante, ese que no está en las AFP, ese que no está en la Caja Nacional, un seguro de vejez. ¿Y cómo lo podemos crear eso? Creando las mutuales, ¿no?, de los abogados en los diferentes colegios de abogados, donde con un pequeño aporte se crea una caja. ¿Para qué? Para un fondo de retiro del abogado de jubilación, o para apoyar a esos abogados jóvenes recién salidos que no tienen oficina, que no tienen computadora, que tienen ahora que cambiar sus equipos. Entonces el colegio tiene que ser el instrumento por el cual se le dé a los abogados ese tipo de ayuda. Y ese fondo de retiro y fondo de jubilación es muy importante. Y yo quisiera que todos los colegios lo anoten y luchemos por crear ese fondo de jubilación para nuestros abogados litigantes, porque es penoso ver que nuestros abogados envejecen y no tienen ningún seguro, no tienen ninguna jubilación. Gracias, queridos doctores, por la invitación, y estamos a sus órdenes para cuando ustedes otra vez nos inviten poder participar de este conversatorio. Muchas gracias, doctor Egues. Esperamos noticias. Seguimos por las páginas que tiene el Colegio de Abogados. Podemos hacer un análisis general de las actividades que tiene cada presidente. Lamentablemente, algunos sí destacan, otros no destacan. Lo importante es tener la firme convicción de que el profesional abogado se sienta protegido por su directivo, por el colegio departamental. En ese entendido, doctor Salinas, ya para estar en este conversatorio, ¿cuál cree que deben ser los nuevos retos que debe tener el profesional abogado en frente a esta pandemia, a la culminación de la cuarentena que está próximo los siguientes días? Bueno, gracias una vez más por la posibilidad de dirigirme a ustedes y bueno, saludarlos particularmente al distinguido doctor Egues de Santa Cruz. Muy interesante su punto de vista y lo comparto muy plenamente. Tenemos que nuevamente recuperar la condición, el prestigio que tiene la profesión. Eso es fundamental y lo vamos a hacer en la medida en que las propias universidades puedan formar mejores abogados. En algunos casos será muy radical lo que vaya a decir, pero en algunos casos sería necesario hasta cerrar temporalmente algunas facultades de derecho, porque tenemos, cuando se dan exámenes de ingreso a universidades, realmente la gente, aún hoy que se necesitan más, y son inclusive más económicamente más solventes las profesiones técnicas, la mayoría de la gente piensa que por un tema, no sé si de estatus o de pensar de que se va a asegurar un futuro económico, se llenan las facultades de Derecho y Medicina, que son las primeras que se agotan en cuanto a las plazas. Y esto ocasiona de que salgan abogados a diestra y siniestra, y eso obviamente también va en desmedro de la profesión. Pero bueno, no quiero ser muy polémico en ese tema, seguramente habrá más de uno que no esté de acuerdo conmigo. Quiero decir, bueno, y lo que había visto en las alocuciones de nuestros colegas, y les quería pedir, levanten la mano quienes son penalistas de pronto, porque he escuchado más que todo dirigirse o de referirse al tema penal, ¿no? A ver, levanten la mano, quiero verlos, quienes son penalistas, porque creo que casi todos. Lo digo porque quien les habla no es penalista, quien les habla es laboralista y también atiendo el tema familiar, que bueno, no es muy complicado de hacerlo, pero especialmente laboralista. Lo digo porque en el ámbito laboral sí, ustedes han estado trabajando efectivamente,
si bien con las limitaciones que se tienen en el tema virtual, o incluso hasta poniendo en riesgo su propia integridad en la vía presencial, los laboralistas u otras ramas del derecho nos encontramos aún en mayor desventaja, puesto que si bien ahora se ha creado, no sé si eficazmente o no, una posibilidad de la revisión virtual de algunos expedientes, en materias distintas será aún mucho más complejo. Mucho más complejo. Entonces, obviamente nos encontramos ante un reto que va a ser mayúsculo en lo que se refería el doctor Egues, al tema del manejo de lo digital. Estamos en un analfabetismo digital muy grande, y no solamente de los abogados, especialmente de los operadores de justicia. Cada vez que alguien me pide que presente, o algún juez me habla de presentar respaldo en magnético, por ejemplo, yo me quiero volver loco, me saco los pelos, porque desde los propios jueces, de los propios operadores de justicia, no han entendido que realmente lo magnético ha quedado en el pasado. Lo magnético es el cassette, lo magnético es el disquete, es la cinta de VHS, cuando ahora obviamente estamos en una situación que va a transformar radicalmente al Estado. Hace un par de días atrás había dado una conferencia respecto al tema del teletrabajo, y obviamente uno de los elementos fundamentales para establecer un teletrabajo, y será también aplicable a la vía judicial, sin duda alguna, es el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Desde que nosotros entendamos desde que esta es una realidad, porque vamos a tener que convivir con este virus no solamente unos meses, lo vamos a tener que convivir durante inclusive años, y eso está ya predicho. Entonces, tenemos que cambiar la situación no solamente como abogados, sino también y a partir de los propios operadores de justicia, en tanto los propios jueces, los auxiliares, los secretarios, la gente que vaya a aplicar esta situación pueda dotarnos de una política adecuada, de un protocolo específico en determinadas materias. Se ha intentado hacer en esta pandemia en el ámbito penal, pero para las demás materias, nadie se ha acordado. No vamos a poder volver a un trabajo normal, ni duda cabe. Así que si alguien está pensando que después de mayo vamos a volver como habíamos estado antes, a tener la misma cantidad de clientes, atender los mismos casos o hacer un seguimiento como hacíamos todos los días, están totalmente equivocados. Entonces me parece muy interesante, muy importante que podamos munirnos de toda información para poder pues como ustedes lo decían, de pronto desde un gremio, pero más allá del tema de la colegiatura, hay que entender de que hay una gran cantidad de abogados que no están colegiados. Ustedes se han referido bastante al apoyo que se tienen desde algunos colegios de profesionales abogados, por ejemplo, del de Santa Cruz, que está trabajando muy bien. No lo sabía, pero en estos temas de colegiaturas, pues yo no me meto mucho, pero he escuchado también que hay algunos desfases o algunas falencias en otros colegios. Pero más allá de esto, no nos tenemos que olvidar de los que están colegiados. En algunos también se aprovechan de esa situación para poder agremiar, para poder agrupar a abogados políticamente. Se ha visto en nuestra capital, han surgido un par de células paralelas al Colegio de Abogados que han estado intentando, no sé si lo lograron, alguna personería jurídica, en mérito a la libertad de agrupación que está obviamente respaldada constitucionalmente. Entonces, tenemos que, yo creo que nadar hacia un solo lugar, tenemos que empujar el carro hacia un mismo lado, porque de lo contrario, si ingresan temas políticos, va a pasar lo que está pasando en nuestro país en este momento, de que en nuestra capital, por ejemplo, en Sucre, en el tema de salud, si tú haces algo en pro de la salud en esta pandemia, yo me voy a ver perjudicado porque yo pertenezco al rojo. Entonces que el azul no vaya a surgir, y yo como verde voy a poner una traba, y como verde que se me reconozca que he hecho esto. Entonces que no pase lo mismo, ojalá pueda ser contagiado. Tenemos un colegio de abogados en Chuquisaca muy, muy capaz, el presidente de la misma forma, es realmente muy solvente, con una amplia experiencia y prestigio. Ojalá pudiesen realmente reunirse todos y entablar una política
que pueda ser aplicada desde los operadores de justicia hacia también nosotros que somos los abogados independientes para que podamos paliar de alguna manera la situación que se viene a futuro. Muchas gracias en todo caso por escucharme. Sabemos que hay muchísimo que decir, pero el tiempo siempre es corto cuando se trata de escuchar muchas opiniones y sobre todo tan valiosas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Salinas. Usted es el maestro del arte de la reducción del tiempo por todos los programas que emiten. El abogado responde, doctor, y le envía muchos saludos. Doctor Morales, a manera de conclusión, ¿cuáles son los nuevos desafíos que debemos asumir los abogados una vez que se levante la cuarentena en Bolivia, en los diferentes distritos judiciales? Bueno, yo creo que lo esencial es una preparación y adecuación a los tiempos que vienen. Con coronavirus o sin coronavirus, como dijo el doctor Egues, la digitalización de los procesos judiciales, no solo en el ámbito penal, sino en otras áreas, como la constitucional que ya empezó también, se va a hacer realidad. Nos tenemos que estar a la altura de las circunstancias para prestar un mejor servicio, para adecuar nuestra atención a una atención de calidad y eficiencia. Los problemas de bioseguridad, entiendo que hay protocolos generales, deberíamos impulsar un protocolo específico para los edificios judiciales, fiscales y policiales, donde hay sedes de ese tipo de actividades, y obviamente en lo interno tomar también previsiones con nuestro personal, con nuestros clientes, con nuestras oficinas, más aún si los espacios son reducidos. Necesitamos hacer una reingeniería de nuestra actividad. Todo sin perder la perspectiva de que hay una lucha pendiente desde hace varios años, que es redignificar el ejercicio de nuestra función, que es una función esencial para la justicia. Los grandes fallos surgen en la mente de los abogados, primero, que critican el sistema, que cuestionan cierto tipo de resoluciones y actitudes, y que acaban siendo jurisprudencia fundadora, modeladora, orientativa, pero son temas que no los descubren los jueces ni los fiscales, los descubrimos los abogados del ejercicio de la profesión libre mayoritariamente. Entonces, que la sociedad comprenda nuestro rol también parte de nosotros y de la capacidad que tengamos de adecuarnos a los nuevos tiempos. Yo creo que estamos en la voluntad, en la necesidad, pero sobre todo en la capacidad de poder hacerlo y enfrentar esta y otras crisis con entereza. Ojalá podamos unir esfuerzos de distinta índole para llegar todos a un buen puerto. Les agradezco la iniciativa y los felicito. Muchas gracias, doctor Morales. Un placer que esté en este panel. Doctora Gabriela Mejía, ya para concluir nuevamente, ¿cuáles serían, desde su óptica, desde su perspectiva, como mujer, en el rol de mujer, de profesional, abogado, cuál sería el camino que deberíamos seguir? ¿Cuál es la función del abogado que cumplir post pandemia? Principalmente, no, la situación debería, y me quedo con la reflexión del lector Egues, en el sentido de que o a empujones, o a las buenas o a empujones, tenemos que entrar a esto de la digitalización. Yo creo que para esto lo importante sería empezar a realizar ya unos cursos del manejo de varios paquetes, plataformas de digitalización, para así nosotros estar al pie de lo que nos están pidiendo. Luego yo creo que lo primero que nosotros deberíamos pedir es que no se nos discrimine por esta noble profesión y ser sujetos de crédito ante los bancos, ya que esta misma pandemia nos va a exigir nuevamente que nosotros tengamos un equipo, ya sea de mayor gama para ese tipo de situaciones. Internet en la casa ya no tiene razón de ser las oficinas, ya que no vamos a poder hacer mucho desde ellas, sino desde casa vamos a tener que buscar la forma de hacerlo más viable, y ya no van a haber esas reuniones con nuestros clientes donde tenemos que decir y repetir una y otra vez la situación. Entonces tiene que haber esa situación de los cursos. Felicitar por todas las opiniones que he escuchado a lo largo de estos minutos.
especialmente al doctor Egues por una charla tan ilustrativa y de lo que he aprendido bastante. Después, doctor Carrillo, estar, bueno, en constante de esto, pasar los cursos principalmente, porque yo creo que no se trata de edad. Me considero todavía una persona relativamente joven, que también le tengo miedo a la digitalización, muchas veces el internet solamente para el ocio o para alguna situación. Entonces, como mujer, me siento asustada por esta situación, yo creo que como muchos, y principalmente tendríamos que estar a la vanguardia de esto. Y creo perfectamente esta situación. Agradecerle al doctor Carrillo, al doctor Egues, al doctor Salinas, al doctor Molina, al doctor Butrón, personalmente usted, doctor Carrillo, en el momento en que podamos vernos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente una reunión muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. Para modo de conclusión, doctor Molina, yo le invito a que usted exprese cuáles son estos pasos, estos procedimientos que a consideración suya debemos tener los abogados una vez, reitero, que se levante la cuarentena en Bolivia. Bueno, doctor Castillo, la verdad que yo estoy de acuerdo con todos los colegas, especialmente con los aspectos de lo que estamos entrando a una nueva era, la era de la digitalización, la era virtual. Bien lo decía el colega especialista, el doctor Salinas, en lo que es materia laboral, ¿no? Ya hemos entrado a la etapa del teletrabajo. Y también hablar del tema de la capacitación fundamental para todos nosotros, o los abogados que ya nos consideramos un poquito ya mayores, abogados grandes, por así decirlo, en el cual estamos entrando a una etapa en la cual tenemos que aprender a la fuerza a poder ingresar a lo que son estas plataformas virtuales, ¿o no? Usted, doctor Castillo, lo decía claramente, ¿no? El Colegio de Abogados, como es el ente que de los colegiados, quien debería empezar, dar su primer paso de realizar cursos para todos los abogados colegiados y no colegiados, yo creo, teniendo los recursos suficientes para poder dar unos cursos de capacitación en plataformas virtuales y un curso sobre biodiversidad, sobre medidas de seguridad, para tener realmente todo lo que corresponde en el trabajo que debemos hacer y plantear un protocolo de seguridad a través del cual los abogados nos sintamos seguros de que podamos trabajar sin el temor. La psicosis que actualmente existe en todas las personas es tremendo y debemos tratar de, hacer de que esa psicosis baje. Bien lo decía el colega anterior, de que nosotros ya tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Lo único que nos queda ahora es, bueno, aceptar y a través de estas reuniones, estos conversatorios, como así yo lo llamo, debemos hacer la petición a nuestros colegios de abogados, ya sea en cada región, de que empiecen a velar por el abogado. Es muy cierto, no se cuenta con el seguro, el abogado independiente no tiene un seguro, y más aún con esta enfermedad, imagínense dónde va a ir a parar. Si bien el gobierno anterior ha sacado lo que es el seguro universal, que no cubre al colega abogado, ¿no? Debemos empezar por esas situaciones y yo hago eco y me adhiero a las palabras que dijo el doctor Egues y bueno, y los demás colegas. Agradecerle, doctor Castillo, por la invitación, agradecer a cada uno de ustedes y espero que muy pronto podamos encontrarnos y darnos un cálido abrazo, un fuerte apretón de manos y saludarnos y volver como era hace 5 años atrás, pero que también yo creo que va a pasar un buen tiempo para que estemos así. Muchas gracias, doctor Castillo. Gracias, doctor. La misma línea, la misma hermenéutica, doctor Butrón, sus palabras finales y a modo de conclusión, ¿cuál es el trabajo que nos toca desempeñar a partir del día siguiente que se declare el levantamiento de la cuarentena en Bolivia? Su micrófono, doctor.
Ahora sí. Hola, hola. Sí, se escucha, Sí, se escucha. Ya, sí, ahora adelante, sí. doctor. Decía, a ver, tenemos que nomás adecuarnos todos los abogados que estamos en la profesión libre a este nuevo desafío. Todos tenemos que digitalizarnos. Pero para ello voy a hacer público mi pedido al órgano judicial, así como también al Ministerio Público. Ellos han estado ya capacitando a todos los servidores, en este caso judiciales, llámese magistrados, vocales, jueces, secretarios, auxiliares inclusive, ¿sí? Acerca del manejo precisamente de estos paquetes que ahora se está implementando para digitalizar la administración de la justicia en nuestro país. Entonces, de la misma manera lo ha estado haciendo el Ministerio Público. El pedido es que también nos hagan partícipes a nosotros de esos cursos de capacitación para que en función a eso podamos hablar pues el mismo idioma. Lo mismo pasa en cursos de capacitación ya en materias. Por ejemplo, en el área penal, los jueces particularmente, ¿no? Siempre están en cursos y siempre están en comisión. ¿Por qué también a nosotros no nos hacen participar? ¿Acaso la justicia se la tiene que ver de dos maneras? Es una sola la justicia. Sí, hay un solo código penal, hay un solo código de procedimiento penal, hay una sola constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos hacen partícipes también de esos cursos? Llámese de capacitación o cualquier otro, o de cualquier otro estilo. ¿No? Yo quisiera pedir públicamente de que pues nos tomen en cuenta también a los abogados de la profesión libre para que podamos en este caso estar a la par de lo que después nos tienen que exigir en audiencias o dentro de los procesos mismos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en cuanto se refiere a lo que ha tocado el doctor Ewis, hay un punto que me interesa, que quisiera que se ahonde esta situación, que es la independencia de poderes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, desde que, bueno, particularmente desde la vigencia de la 387, a los abogados nos han conocido, entre comillas, como platanitos, ¿no ve? Porque el plátano es chuequito. O, bueno, sus términos derivados de platanitos, ¿no? Que está por demás decirlo, que así nos han conocido hasta hoy en día. Toco esto, ¿por qué? Porque uno de los retos que tiene que haber para el abogado, en general, no solamente de la profesión libre, sino también al abogado que está en el servicio, en este caso, de la función pública, en el órgano judicial, etcétera, tiene que ser pues la recuperación de la dignidad del abogado, ¿no? Y una de las formas en las que presumo yo que podríamos empezar a recuperar nuestra dignidad es empezando desde arriba. ¿A qué me refiero empezando desde arriba? A que, por ejemplo, en este momento está en boga, ¿sí? Está en tela de discusión en nuestro país, ¿sí? En relación a la vigencia de la ley 421 del 2013. ¿Ya? Lamentablemente, gracias a esta ley y gracias a la Asamblea Legislativa en este caso y el Ejecutivo de ese entonces, ¿no? Estamos hablando del 2013, ¿sí? Pues en Bolivia había habido dos tipos de ciudadanos, ¿no ve? O de ciudadanos, dos tipos de bolivianos. Unos que vivimos en la ciudad, que tenemos menos derechos, ¿sí? Y otros que viven en el campo, en el área rural, que tienen más derechos. ¿En qué país se ha visto este tipo de distinción? En ningún país, ¿no? Lo que corresponde en todo caso, en este momento coyuntural, ya va a pasar la pandemia poco a poco, pero ya vamos a empezar en este caso a ir a nuestras fuentes de trabajo, la sociedad poco a poco va a retomar su cotidiano vivir, etcétera. Pero sería bueno que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a las prerrogativas que tiene, que le da la ley del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, la misma Constitución Política del Estado, pues
se redima con el pueblo, ¿no? Demuestre de que, los abogados habíamos tenido dignidad, que los ciudadanos bolivianos digan que los abogados habíamos sabido nomás también pensar y habíamos sabido actuar. Lo que quiero decir es de que es importante que sea el Estado de Derecho, ¿no? ¿Y cómo se va a devolver el Estado de Derecho? Según mi criterio, ¿no? Dejando sin efecto la ley 421. Y para que se deje sin efecto la ley 421, seguramente van a decir, es que no pueden hacerlo de la noche a la mañana. Sabemos cuál es el procedimiento. Ya existe, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada y que está en manos ahora del Tribunal Constitucional. Y en base a esa presentación, este Tribunal Constitucional, pues la comisión de admisión, en todo caso que se conformó o ya estará conformada, lo primero que tiene que hacer es dictar una medida cautelar, ¿no? Le agradezco, doctor. Y esa medida cautelar es, termino con esto, doctor Carrillo, y esa medida cautelar, pues, tiene que nomás hacer de que, en este caso, el ciudadano boliviano ya no esté tan confundido, porque si vamos a unas elecciones en la forma en la que estamos, pues estamos realmente confusos, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Bueno, decía, lamentablemente estamos en un tema específicamente para abogados. Va a haber en este mismo conversatorio, vamos a abrir las plataformas necesarias para hablar específicamente de esta ley. Y en criterio de suscrito profesional, no solamente hay dos tipos de ciudadanos en Bolivia, sino que son tres. Uno, los que usted ha mencionado, también adicionalmente existe la ciudadanía de las circunscripciones especiales. Entonces, este es un tema muy distinto, muy especial, muy específico. Agradecerles a todos los participantes, estimados colegas. Creo que hemos llegado a coincidir que todos los abogados necesitamos entrar en una nueva era y que requerimos del apoyo no solamente de nuestras autoridades nacionales, de nuestro ente sector como es el Ministerio de Justicia, sino también de las asociaciones y colegios de abogados. Les invito a todos los colegas a despedirse muy brevemente, estimados amigos, y invitarles nuevamente a seguir participando de nuestras charlas, que son de forma libre y abierta, sin costo alguno, sin encarecer al profesional abogado, más que todo el acceso libre y gratuito al conocimiento. Le invito a despedirse, doctor Egues, será en otra oportunidad. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias a todos, queridos colegas, por compartir con nosotros. Y creo que todas las opiniones han sido muy valederas, muy acertadas. Y yo creo que quienes nos han seguido a través de las redes sociales han quedado satisfechos con este debate. Es un debate constructivo, es un debate de la problemática jurídica de los abogados. Yo muy agradecido con todos ustedes y en especial con la única mujer que tenemos en el grupo, ¿no? También mandarle un fuerte abrazo y ojalá que en otras circunstancias también nos podamos juntar para discutir temas del orden legal, del orden del derecho. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Doctor Salinas, su despedida y será hasta en otra oportunidad. Gracias, doctor Carrillo, porque pues ha creado un espacio donde se pueda interactuar y donde también en la página, a través de las páginas que usted administra, puede tenerse información, artículos, todos los aspectos que nos interesan a nosotros como abogados, que estamos en constante crecimiento, siempre queriendo aprender de los demás. Así que agradecidos y bueno, invitarlos también a poder visitar la mía, la página, permítame, para que también puedan a partir de ahí también conocer un poquito más qué es el abogado responde desde Sucre. Agradecido y privilegiado por haber compartido con notables abogados de nuestra barra nacional. Hasta siempre, un gran saludo. Gracias, doctor Salinas. No nos ha dicho cuál es su página, los horarios que usted sale, los días sábados, en radio también.
aprovecho esta plataforma para que los colegas tengan... Muy amable, gracias, sí. El Abogado Responde es nuestra página de Facebook, ahí están todos los contenidos y tenemos un espacio radial de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Global y también aparecen ahí las frecuencias vía internet. El Abogado Responde es la página, ahí nos vamos a poder encontrar y saludarlos nuevamente. Gracias, doctor. De nada, doctor. Doctor Molina, su despedida para este conversatorio. Suponemos y esperamos que no sea la última ocasión en la cual nos podamos reunir, sino debatir constantemente estos temas coyunturales que al profesional abogado le interesa, pero más a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Carrillo. Ante nada, agradecer por la invitación, agradecido de poder estar en este conversatorio, haber compartido con ilustres profesionales. Y realmente ha sido de mucha retroalimentación poder escuchar el criterio de cada uno de ellos y espero muy pronto también poder compartir nuevamente, tal vez tocando otros temas. Muchas gracias, doctor Carrillo. Un saludo a todos. Gracias. Doctor Butrón, brevemente su despedida, por favor. Gracias, estimado doctor Carrillo. Pues primero que nada, agradecerte a ti por esa invitación que me has hecho y a los colegas que han estado en el panel. Excelentes las exposiciones, de qué manera ya estamos empezando a desempolvar un poquito el chip para ya empezar a retomar poco a poco nuestra actividad, ¿no? Al doctor Egue, su magistral, su intervención, al doctor de Chuquisaca, a la doctorita Salinas, ¿no? La verdad, honrado de estar en este panel y pues estamos para lo que tú en adelante puedas invitarnos, estimado doctor Carrillo. Gracias. Muchas gracias, doctor Butrón, desde la Ciudad del Alto, también ex directivo del Colegio de Abogados de La Paz. Doctora Mejía, te ha adornado esta conversación, este conversatorio. Le dejamos las palabras finales para usted. Doctor Carrillo, estimados colegas, doctores, muy agradecida por la experiencia, realmente ha sido nutritiva, realmente ha sido una experiencia a otro nivel, así es que muy agradecida. Mediante esta plataforma, saludar a todas las colegas madres, a todas las mamás que nos ven, ya estamos cerca del Día de la Madre, mil felicidades para las esposas, para las mamás de ustedes y para todas las colegas abogadas. Un abrazo gigante, doctor Egues, doctores, ha sido un placer el haber estado al lado de ustedes. Si me permiten el término, estar al lado de monstruos del derecho, en el muy buen sentido de la palabra. Muchísimas gracias, ha sido un placer. De nada, agradecer a todos los panelistas por su tiempo dispensado. Sabemos que tienen muchas actividades, están en frecuentes cursos, seminarios, vía Zoom, WhatsApp, repartiendo el conocimiento que tienen. Muchas gracias, tengan todos.